Hoy en el frasco. María Corina Machado inició su odisea rumbo a Europa casi 48 horas antes de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz con el que ha sido galardonada. Bueno, sobre lo de Machado queda claro, ¿no?, de que premio Nobel de la guerra, yo le decía, no de la paz. La salida de María Corina Machado de Venezuela parece sacada de una serie de Netflix. María Corina Machado inició su huida de Venezuela, disfrazada para eludir a la dictadura de Nicolás Maduro. La sacaron dos tipos, dos agentes de la CIA, supongo yo, ¿no? O los Marines, quién sabe. Disfrazada. Corina estuvo 3 horas a la deriva, en un mar picado, porque el GPS se había caído al agua. Tipo Netflix, de película. Ya no hace falta ir a ver la película Piratas del Caribe. Uno ve lo que está haciendo la Armada y los marines de Estados Unidos en el Caribe y es eso. Estos son agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos y el FBI, apoyados por el ejército estadounidense, en el momento en que interceptan e incautan un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Come on, you scums! Board that Venezuelan oil tankers and take it all now. ¿Qué pasa con el petróleo de ese barco? Bueno, lo conservaremos, supongo. ¿Es cierto? ¿Se lo van a quedar? Supongo que nos quedaremos con el petróleo. Hablaremos de los corsarios del siglo XXI con nuestro invitado del día. El frasco. Pasó el pirata Jack Sparrow y dijo que no da. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Como ustedes saben, el premio a la paz en homenaje a un tipo que se hizo millonario por inventar la dinamita, es decir, Alfred Nobel, viene con esa contradicción desde su nacimiento. El científico sueco Alfred Nobel inventó la dinamita, al principio con fines de construcción y minería, pero con el paso del tiempo su invento mató a mucha gente, así que para enmendar su error, creó los premios Nobel. En 1895 escribió su testamento secreto. Dejó toda su fortuna para premiar a quienes construyeran paz. ¿Construyeran la paz? Bueno, en octubre, cuando se anunció el premio de este año, un artículo del medio Las Dos Orillas se titulaba Alfred Nobel se revuelca en su tumba luego de que le dieran el Nobel a María Corina. ¿A qué se refería? Por primera vez en la historia, un premio Nobel de la Paz llama abiertamente a la guerra contra su propio pueblo. Vergüenza, María Corina. Bueno, sobre lo de Machado queda claro, ¿no?, de que premio Nobel de la guerra, yo le decía, no de la paz, porque finalmente a llevar a cabo, apoyar una injerencia, no invasión a un país, creo que al final ni es premio Nobel, ni siquiera es una persona patriota, ¿no?, porque eso es destruir un país. Ahora fíjense lo que puntualiza el político y activista español Manu Pineda y que se vincula al guión de Los vampiros del petróleo. No se lo dan a pesar de pedir una intervención militar, se lo dan precisamente porque la pide. No van a ceder el poder. Hay que quitárselo a través de la conformación, insisto, de una coalición internacional liberadora. No dejo de preguntarme lo siguiente. ¿Qué ha hecho la señora Machado para lograr la paz en Venezuela, aparte de pedir invasiones y sanciones económicas? No dejamos de preguntarnos qué ha hecho la señora Machado para lograr la paz en el resto del mundo también, porque apoyar al mayor genocida contemporáneo no suena muy pacífico que digamos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono con la venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en la que ella le dijo, apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra. Vean la carta que la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió a Netanyahu pidiendo intervención militar contra Venezuela. Y tampoco hablemos del acuerdo que su agrupación Vente Venezuela firmó con el partido de quien hoy tiene pedido de captura internacional. No es buena prensa. Saquemos todo eso y procedamos a la construcción de la heroína. La odisea de María Corina Machado. La odisea secreta. Destapan la odisea. ¿Cómo habría sido la odisea? Así fue la odisea. Una odisea de 48 horas que implicó un disfraz con peluca, según reporta el Wall Street Journal. Perdón, no soy el conductor, no. ¿Cómo? Se nota mucho, ¿no? No, lo que se nota más es el coro mediático que hizo que la Odisea de Homero sea un cuento de niños al lado de esto. La salida de María Corina Machado de Venezuela parece sacada de una serie de Netflix. María Corina Machado inició su huida de Venezuela, disfrazada para eludir a la dictadura de Nicolás Maduro. La sacaron dos tipos, dos agentes de la CIA, supongo yo, ¿no? O los Marines, quién sabe. Disfrazada.
cruzó 10 puestos de control militar en un trayecto terrestre de 10 horas. Trazó una ruta tipo Netflix, de película. Y llegó a un pueblo pesquero donde abordó una embarcación de pesca de madera rumbo a la isla de Curazao. Después de lo que fue una larga travesía y una salida clandestina de Venezuela, ¿no? Claro. La salida se presume electrizante. El bote de María Corina estuvo 3 horas a la deriva, en un mar picado, porque el GPS se había caído al agua. Fuente de Wall Street Journal y todo el resto de los medios tomó como verídica esa versión, que no hizo más que generar memes y burlas hechas con inteligencia artificial sobre esa supuesta odisea. Bueno, parece un poco mucho. El Wall Street Journal, de todas formas, no pudo constatar la presencia de tiburones voladores y un kraken amenazando al barquito de la Nobel de la Paz. Por cierto, resulta innegable la colaboración de los Estados Unidos, porque de lo contrario, ahora dicen que María Corina huyó en un bote rumbo a Curazao. Qué suerte que sus amigos del Pentágono no la bombardearan. Y los medios siguieron sosteniendo que a raíz de esta odisea la galardonada no llegó a tiempo para recibir el premio. ¿Habrá sido para esquivar las protestas en su contra? De todos modos ya estaba todo escrito y todo guionado por el propio Donald. Your power is not permanent. His days are numbered. Mr. Maduro, accept the election results and step down. So if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Ahora, lo del noruego no es más que la opinión de un ciudadano europeo sobre las elecciones en otro continente. Del mismo modo que uno podría cuestionar la monarquía noruega. Sí, hay un rey que es como una figura decorativa, pero ¿saben quién lo elige? Nadie. Tras la muerte de su padre, Harald II es proclamado nuevo soberano del país. La familia real, en realidad toda la familia real en concreto, está viviendo momentos muy duros, están en un nivel muy bajo de popularidad. Ese nivel de popularidad tan bajo podría radicar en la suma de escándalos con acusaciones de violaciones incluidas, pero hay otros detalles de esta gente a la que el pueblo noruego le paga sus vicios. La realeza noruega cuesta el doble de lo que se pensaba según un informe. La realeza noruega usa dinero público en gastos privados. Así queda expuesta la petulancia de algunos, en este caso de Europa, que creen estar en posición de dar lecciones de democracia y legitimidad a otros. Mientras tanto, imaginen si la Nobel que tanto admira Netanyahu no le rindió pleitesía al jefe de la banda. Y aseguró que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para que el chavismo esté más débil que nunca. Por supuesto que nada de esto es casual, porque mientras aquel muchacho noruego amenazaba a Maduro y la Nobel de la Paz aplaudía la ejecución extrajudicial de sus compatriotas, ¿qué hacía Trump? Crece la tensión por las acciones de Estados Unidos. Este miércoles ese país interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, mencionó que ejecutaron una orden de incautación contra esta embarcación. Bueno, hubo un poco de narración en medio del eufemismo. Y es que se habló de acciones, interceptó, confiscó y orden de incautación. Señores, llamen a las cosas por lo que son. Me mata cómo varios medios intentan suavizar esta acción utilizando palabras como apoderarse, embargar o incautar. No, amigo, esto literalmente es robar, justo como lo haría un grupo de piratas. Ya no hace falta ir a ver la película Piratas del Caribe. Uno ve lo que está haciendo la Armada y los marines de Estados Unidos en el Caribe y es eso, lo que han hecho desde hace 300 años los anglosajones, es decir, robar en el Caribe los barcos españoles. Robo, simple, vulgar e indigno robo. Pero además se trata de un acto que viola el derecho internacional, ese que Estados Unidos e Israel usan de papel sanitario e incluso de algo mucho peor. De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, y la Carta de las Naciones Unidas, el abordaje y decomiso no consentido de un buque que enarbola pabellón extranjero en alta mar constituye un uso de la fuerza y puede ser considerado legalmente como un acto de guerra. Y esto ocurrió por orden de quien días antes había recibido el Premio Nobel de la Paz por parte de la FIFA. Un tipo muy locuaz para atacar a países como Somalia y terminar haciendo lo mismo que le achaca a esa nación. We always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. The only thing they're good at is going after ships. Unos momentos después. Come on, you scums! 4
board that Venezuelan oil tankers and take it all now. Por supuesto que Trump Sparrow no va a desestimar el botín que sus corsarios robaron descaradamente. ¿Qué pasa con el petróleo de ese barco? Bueno, lo conservaremos, supongo. Es cierto, ¿se lo van a quedar? Supongo que nos quedaremos con el petróleo. Vamos a detenernos un momento en algo que casi ningún medio analizó. ¿Cuánto robó Donald? Sin tener en cuenta, claro, el valor del petrolero. El Skipper zarpó tras cargar 1.8 millones de barriles de crudo. Antes de la incautación, transfirió unos 200.000 barriles cerca de Curazao. Si el precio del barril de crudo actualmente se estima en casi $62 y Trump robó 1.600.000 barriles, el botín pirata de Trump equivale casi a $100 millones. Pero además, este robo expuso la doble vara. Los hutíes, los piratas que desafían al mundo hundiendo barcos. Los hutíes, los piratas del siglo XXI. Si lo hacen los yemeníes contra barcos de Israel es piratería. Si lo hace Estados Unidos es una incautación. Tienes a los valientes yemeníes que interceptan barcos para presionar a terroristas como la entidad israelí. Y luego tienes a los piratas estadounidenses que hacen exactamente lo mismo, pero por lucro y extorsión geopolítica. Este es el mundo en que vivimos hoy. Un lado impulsado por principios, el otro por el pillaje. Y por cierto, Trump se sigue creyendo el matón del planeta y tal vez piense que este tipo de atracos quedarán impunes. Donald, piénsenlo de nuevo. Los tiempos cambiaron y hace rato. Según ha informado Reuters, las autoridades iraníes han indicado que la operación forma parte de sus esfuerzos por frenar ese contrabando de combustible en la región. Ahora es Estados Unidos quien también se tendrá que estar preocupando porque no le terminen incautando. Pues si ellos incautan, seguramente otros países le estarán incautando. Así como Trump utilizó la palabra incautar, Irán incauta buque petrolero de un barco, de un buque extranjero. Y desde ya medios como Infobae, cuando se trató de Irán, obviamente hablaron de confiscación y hablaron del régimen. Pero después de la piratería de Trump llegó otro robo con guantes blancos. La Unión Europea ha aprobado en el día de hoy inmovilizar de forma indefinida los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados desde el inicio de la invasión de Ucrania en el año 2022. Es una de las soluciones encontradas por los 27 para financiar un préstamo masivo a Ucrania. Tuit de la periodista Karen Méndez. 2 días después de que Estados Unidos robara un barco con petróleo venezolano, la Unión Europea decide congelar indefinidamente los activos soberanos de Rusia. Los ladrones de cuello blanco están desatados. Por cierto, ¿a dónde quedó la supuesta lucha contra las drogas de Trump, que era el pretexto para atacar Venezuela? ¿Qué tiene que ver el robo de un petrolero? Spoiler, nada. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Donald Trump ha dejado de fingir. Ya no juega a ser presidente. Se ha quitado la careta y se ha presentado ante el mundo como lo que es, un pirata del Caribe armado hasta los dientes y dispuesto a saquear y quemarlo todo. Tuit de Sácil Carreras. Dijeron que la guerra que planean contra Venezuela era para combatir el narcotráfico, pero la primera acción es un acto de piratería para robarse un buque petrolero venezolano. Tuit de María José Gómez. Incautaron un buque lleno de petróleo, no de drogas, invasores y ladrones. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en comunicación a Oliver Rivas, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Oliver, bienvenido al Frasco. Muchísimas gracias. Por favor. Oliver, durante meses Estados Unidos sostuvo que estaba en una supuesta guerra contra el narcotráfico y ahora de pronto estamos viendo que roba directamente un barco con petróleo venezolano. Con este acto, digamos, ¿vos crees que se demostró que su verdadera intención tiene que ver con eso, con robarse el petróleo de Venezuela? Absolutamente. Entre otras cosas porque, queda claro que lo fundamental sigue siendo el dominio sobre los recursos minerales que Venezuela tiene y que obviamente han hecho parte de su economía desde hace mucho, y sobre todo considerando que Estados Unidos tiene una disponibilidad de hidrocarburos bastante limitada y que sostiene un modelo que requiere una gran cantidad de energía fósil. Y sí, porque claramente
pasaron de unos supuestos barcos que transportaban droga, cosa que además no es comprobable porque esos barcos desaparecieron en acciones extrajudiciales totalmente al margen del derecho internacional público y cualquier proceso medianamente legal, a capturar un barco petrolero. ¿Qué tiene que ver eso con el narcotráfico? Nada. Así es. Oliver, hemos visto estas semanas, ¿no? Una construcción, diría, espectacular acerca de esta supuesta huida de María Corina Machado para recibir el premio Nobel, que sortió 10 controles policiales, que usó peluca, que estuvo en un bote a la deriva en el mar. ¿Cómo ves vos esta construcción? Digamos, ¿a qué crees que apela? Bueno, a construir una narrativa fantasiosa, épica, heroica sobre su marcha hacia Europa, que como dijo además el capitán Diosdado Cabello, también diputado de la Asamblea Nacional, y ahora en funciones de ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, es un arreglo al que llegó, es decir, contó con permiso del gobierno venezolano, si no, de otra manera no hubiera sucedido, pero por supuesto eso no lo pueden decir públicamente, entonces tratan de, digamos, vestirlo de, bueno, toda una leyenda que muestre algo un poco más valioso, digamos, para el perfil de María Corina Machado, pero creo que exageran, creo que definitivamente exagera. Se publicó una noticia, o está en varios portales una noticia que decía que ella tenía que prolongar su estadía en Oslo porque se había fracturado una vértebra de la columna, que estudios médicos verificaban que había tenido una fractura en la columna vertebral, que eso ya es lo más rebuscado que hemos escuchado esta semana, todo para justificar que se va a quedar allá, ¿no? Bueno, ser lo que quiera que sea que deba hacer según los planes que tienen sus empleadores, ¿no? De promoción de esta figura como supuesta lideresa del país, sus aspiraciones de ser vicepresidenta, todo lo que han venido construyendo como narrativa y como ejercicio simbólico que valide una figura que, como fue Juan Guaidó en el pasado, pretenda liderar un gobierno, un supuesto gobierno de transición. O sea, eso no es nada nuevo en los libretos que hasta ahora ha empleado Estados Unidos a la hora de quitar y poner gobierno, cosa que en Venezuela evidentemente le ha sido bastante difícil, y sus figuras terminan como terminó Juan Guaidó, desacreditado, ¿no? Buscando además vivir en Estados Unidos, tomándose fotos, jugando pádel, recibiendo premios cuantiosos, también lamentablemente usando los recursos de la principal refinería del país que Estados Unidos le robó directamente para financiar a estos liderazgos de baja ralea. Asimismo, en esa misma dirección exactamente va María Corina Machado. Y por supuesto, como no llamó la atención, como no tuvo el efecto que buscaba de volver a ponerla como una figura en la palestra pública mundial, que de alguna manera capte la atención, entonces, bueno, tuvieron que añadirle cualquier cantidad de efectos especiales, ¿no? Y estas narrativas fantasiosas. Y creo que además me atrevo a decir que este robo descarado del barco petrolero, del tanquero Skipper, que transportaba 1.8 millones de barriles de crudo, también tiene que ver con que esa recepción de ese premio Nobel pasó bastante debajo de la mesa, o sea, fue bastante desapercibido. Entonces Estados Unidos tuvo que ayudar necesariamente con alguna acción que demostrara superioridad y que pusiera la atención de los medios sobre Venezuela nuevamente, porque claro, María Corina no pudo hacerlo por sí misma, ni siquiera con la ayuda de quienes otorgan estos premios ya con claros intereses. Oliver, bueno, hacías mención precisamente, ¿no?, al robo concretamente de Citgo,
a lo que se suma ahora lo que ha sucedido, esto que es directamente un robo descarado de petróleo venezolano, ¿estamos directamente hablando de piratería en el siglo XXI? Lamentablemente sí, por muchas razones, es completamente demostrable. Esta acción, como muchas que Estados Unidos ejecuta actualmente, son violatorias del derecho internacional público, pero además desdice del supuesto libre comercio que Estados Unidos había promovido, del cual se abanderaba Estados Unidos, ¿no?, como uno de los valores liberales de la sociedad occidental. Está demostrado que si Estados Unidos tiene que acudir a la fuerza para impedir que otros países comercien, entonces lo hacen, y no conforme con eso, ejecutan estas acciones de piratería en alta mar, con equipos desplegados en lanchas, en helicópteros, y ejecutan este tipo de robo. No es una incautación, es directamente un robo de un bien que no le pertenece al gobierno estadounidense y de un recurso petrolero que tampoco le pertenece, basado además en supuestos que no existen en el derecho internacional público, como es lo que sustenta eso que llaman sanciones, que nosotros le llamamos medidas coercitivas unilaterales, que son medidas de fuerza, medidas de bloqueo, y que no van solo contra Venezuela. Lamentablemente, el 38% de la población del planeta está sometida a este tipo de medidas. O sea, una gran cantidad de países son víctimas de medidas de bloqueo económico, de persecución financiera, y ahora bien, no solo de actos de piratería, sino que además otra consecuencia de esos actos de piratería que busca provocar Estados Unidos es una suerte de bloqueo naval, toda vez que busca espantar a actores económicos que puedan comerciar con Venezuela, que, bueno, obviamente preferirían no arriesgarse a ser víctima de estos actos de piratería, a perder sus bienes en intercambio comercial. Eso no lo habían logrado con estas medidas económico-financieras de persecución, con las medidas jurídicas, entonces tienen que acudir a la fuerza. Todos esos son objetivos de esa acción y lamentablemente no es la primera. Tenemos 37 buques, tanques sancionados por la OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro estadounidense, y bueno, es una contradicción que por un lado pregonen a los cuatro vientos que están defendiendo al pueblo venezolano y por otro lado busquen bloquear la economía del país para precarizar precisamente la vida del pueblo venezolano, donde quienes no se alineen a los intereses de Estados Unidos pueden ser víctimas de estas medidas. Eso es sumamente grave y nosotros no estamos dispuestos a legitimarlo de ninguna manera. Todo lo demás lo podemos discutir, todo lo demás pueden ser controversias en el plano ideológico, político, económico, que podamos llevar a las instancias internacionales, porque eso sí, Venezuela ha apelado al multilateralismo y pensamos que es necesario, indispensable, que toda la humanidad rescate las instancias multilaterales, las instancias de diálogo, la mediación, valores como el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la Carta Fundacional de Naciones Unidas, e incluso apoyar también iniciativas como la de China para una nueva gobernanza mundial basada en el respeto mutuo, en el respeto compartido, en el ganar-ganar y en la paz. Oliver, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, para nosotros siempre es importante no escuchar voces de Venezuela, sino desde Venezuela. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por favor. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que, por supuesto, nos va a llevar a reflexionar acerca de todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. No todo sinvergüenza es un ladrón, pero todo ladrón es un sinvergüenza. Aristóteles. Dicen que en geopolítica no existen las coincidencias, un premio Nobel y un robo de petróleo ocurridos casi al mismo tiempo. Todo bajo una narrativa abrumadora contra el gobierno venezolano. Pero esta vez fueron más pacientes y se tomaron más tiempo para construir al enemigo. Sí, aprendieron de Irak. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias.
board that Venezuelan oil tankers and take it all now.